Bueno, recuerde que estamos en un entrenamiento y usted debe estar allí aprendiendo, allí tomando nota. Estos son enseñanzas para que usted pueda ser libre en su propia vida. Amén. A través de la revelación que el Espíritu Santo traiga a su corazón a través de la palabra. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del espíritu de Grecia, como ya veníamos diciendo. Y quiero contarle que ese espíritu me habían recomendado que hablara de él. Y le habíamos hecho un poquito de lado porque pues la gente no está relacionada con él aparentemente, pero cuando lo estudiamos le dijimos: Señor, danos el momento preciso en el que debamos hablar de él. En el momento que tú quieras que hablemos, lo hablaremos, y fue esta noche. El espíritu de Grecia está desde el inicio de los tiempos, siempre ha existido. No es un espíritu nuevo, ni un espíritu de moda, ni un espíritu moderno, es un espíritu que siempre ha existido. Pero se empezó a activar a través de la humanidad en el tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que podríamos decir que a partir del siglo I ese espíritu vino a velar el entendimiento, las emociones, las razones y a suprimir el espíritu del hombre. Entonces, si usted se da cuenta, es un espíritu que viene y lo toca directamente a usted como persona. Primeramente lo toca como persona y posterior vamos a ver cómo toca a la iglesia y cómo toca a una nación. Porque es un espíritu que viene y aunque usted sabe las cosas, aunque usted tiene mucha información, usted no comprende para qué sirve esa información. Y tal vez eso ha pasado. Hemos venido hablando de 4 espíritus y tal vez usted salió de aquí hace 8 días, tuvo el conocimiento de quién era Mamón, pero usted se fue para la casa y usted no le ha dado la batalla, no lo ha destruido. Yo me imagino que usted ya rompió las tarjetas de crédito. Yo me imagino que usted ya se puso a cuentas con Dios. Si no lo ha hecho, quiero decirle que solo le quedó anotado en el cuaderno si usted toma notas, o si no, solo quedó en la memoria de recuerdo, o lo invito a ver nuevamente la prédica. Eso significa que quedó en conocimiento. Porque cuando hablamos de un espíritu como que el que hablamos hace 8 días, usted tendría que ya haberle dado un golpe fuerte a Satanás, a ese espíritu que lo viene controlando. Me imagino que esta semana usted tuvo tiempos de libertad, usted pudo ser generoso con alegría, usted fue y se compró con alegría lo que le faltaba y usted recibió la bendición abiertamente. Si no fue así, algo todavía está allí trabajando para que usted no pueda ser libre, y ahí es donde usted tiene que, a través de la revelación del Espíritu Santo, ir más profundo. Usted no se puede quedar solamente allí. Amén. Como humanos, como personas, amamos las estructuras que nos han enseñado. Somos personas que somos lo que nos enseñaron, lo que nos han dado de acuerdo a la cultura en la que hemos vivido. Y esos argumentos es muy difícil derribarlos. Todo argumento cultural, todo argumento de crianza es muy difícil derribarlo. Por eso, cuando en un país como el de nosotros, usted viene y usted desde muy niño ya le tienen programada su vida, aunque usted no se dé cuenta. No importa el estrato en el que usted nazca, todos tienen que estudiar, todos tienen que trabajar y todos tienen que desempeñar una labor de alguna manera. Unos, de acuerdo a su capacidad económica, tienen estrato 1, estrato 2, hasta estrato 6, pero todos tenemos que hacer lo mismo. Es algo que ya está programado, es una estructura. Pero hoy por hoy vemos que un niño de 15 años ya está terminando bachillerato y de los cuales 13 años ha pasado en un colegio. O yo diría que de los 15 años.
A los 6 meses ya va a guardería. Y luego ya lo mandan a un jardín. Y luego ya un prejardín, jardín, transición y todos los cursos o todos los niveles que puedan. Cuando un chico termina su estudio, no sabe para qué estudió porque todavía no sabe qué carrera va a tomar. Y ahí viene la segunda parte. Todavía tiene que seguir estudiando. Y en ninguna de esa parte a usted lo están preparando para nada diferente que trabajar y pasarse la vida. Usted no entiende para qué. Muchos, paralelamente a eso, dicen, no, definitivamente me di cuenta que el estudio no sirve para nada, yo puedo hacer dinero de otra manera. Pero el final de todos es sobrevivir. Ya estamos planillados. En los países más avanzados se han dado cuenta que eso no es así. Entonces, nosotros, tristemente, en esta pandemia, nos dimos cuenta que había una modalidad virtual de estudio, pero en otros países ya lo vienen haciendo hace muchas décadas. Nosotros hasta ahora lo estamos haciendo. Si se dan cuenta, eso depende de dónde estemos. Entonces, este espíritu funciona así. Nos tienen a nosotros en una cultura de la cual esos argumentos, todo eso, ¿usted cómo se va a salir de eso? Usted no puede decir, yo no estudio, porque parece que fuera rebelde y estuviera rompiendo las estructuras que le han enseñado. Pero hoy usted va a decir conmigo, yo quiero el diseño de Dios. Yo quiero conocer el diseño original, el que Dios estableció para mi vida, para mi familia, para mi iglesia y para mi nación. Amén. Los hombres pueden construir templos, los hombres pueden construir conocimiento, pueden construir una iglesia estructurada, puede construir una nación, pero jamás van a poder construir lo que Dios puede hacer a través de la iglesia viva. Dios es el único que establece una iglesia como un organismo vivo. Amén. Entonces, un organismo vivo, no estamos hablando de algo institucional, sino de algo que tiene vida. Hoy por hoy podemos decir, habían iglesias inmensas, templos, y no hablo de los cristianos, estamos hablando de todo tipo de templo en cualquier religión, y era llena de cosas, pero resulta que vino algo como la pandemia y cambió el orden de las cosas, y aunque ya sabíamos y teníamos establecido cosas, empezaron a cambiar esas estructuras y no se han acomodado. Pero el ser humano, como esto no es nuevo y ya el enemigo sabe cómo funciona, ya tiene otras estructuras y los hijos de Dios caen en esas estructuras para equivocarse. Y vamos a empezar a entender cómo todas estas cosas afectan, cómo el espíritu de Grecia afecta lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿Todos saben qué es Grecia? ¿O quién es Grecia? ¿O dónde queda Grecia? Ok, y para poder entender vamos a empezar a recordar, nosotros los cristianos sabemos muy bien porque siempre decimos, viene del griego, los griegos, y en escuela hemos aprendido mucho eso, o sea, no me pueden decir que no, porque hemos dicho, primero vino, empezó este imperio, luego fue tal, luego llegamos a tal, y bueno, eso ya lo saben, o sea, eso ay, sí se acuerdan. Porque el Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces nosotros los cristianos sí hablamos mucho de eso, por eso es importante saber si ese espíritu que hoy vamos a hablar, llamado el espíritu de Grecia, ¿es solamente una historia mitológica o es realmente un espíritu que nos habla la Biblia? ¿Listo? Porque hablamos mucho en griego, está escrita el Nuevo Testamento, nos remontamos a la historia de Grecia, la cultura de Grecia, los dioses griegos, todo eso lo estamos aprendiendo y cuando sin saberlo
estamos asumiendo unas doctrinas que ellos nos han dejado a través de sus razonamientos, a través de su mitología y a través de lo que ellos han querido enseñarnos, y nosotros hemos adoptado esa cultura. Recuerde que antes de venir el Señor Jesucristo los griegos eran los que tenían el reinado, ellos tenían allá. Y posterior a eso vinieron los romanos, ¿recuerdan? Los romanos vinieron, el Imperio Romano. Pero ¿qué pasó con eso? Los romanos hicieron ahí como una alianza de poder y dijeron: nosotros tenemos todo el poder, toda la parte política, pero ustedes sigan con sus creencias, con sus religiones, y hicieron ahí absorbieron todo lo que venía de Grecia y lo pasaron, una fusión, y eso vino trasladándose generación por generación y hasta el día de hoy. Amén. Pero no solamente quedó eso ahí, vamos a ver espiritualmente qué representa en lo espiritual, porque tal vez los que estudian teología y los que ya han estudiado pueden saber mucha más historia y muchas más cosas de las que vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar en lo espiritual. ¿Qué representa? Quiero leer Filipenses, acompáñame a Filipenses 3:8, porque cuando vine a leer esto me fue algo, estaba preparando este mensaje y esta palabra me impactó mucho y quebró algo en mi corazón. Y cuando pensé que era el corazón, el Señor me mostró que estaba rompiendo cosas en mi mente. Y al entender qué cosas estaba rompiendo, quiero que usted lo lea conmigo, porque espero que Dios haga con usted lo mismo que hizo conmigo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es un versículo que leemos a menudo, pero no lo entendemos, ¿verdad? No es fácil entenderlo. Y Pablo estaba hablando acá y él está diciendo: aún todas las cosas que he tenido hasta el día de hoy las doy por pérdida. O sea, recordemos que Pablo, él era una persona, no era cualquier persona, era un personaje muy valioso, no solamente para nosotros los creyentes, sino él era una persona muy estudiada, era una persona que conocía más de 3 idiomas, era una persona que tenía ciudadanía romana y que tenía muchas habilidades, y era un perseguidor de los cristianos. Él sabía de lo que estaba hablando. Y cuando él dice estas cosas, está diciendo: conocía tantas cosas, conocía toda la teología, toda la historia, conocía las culturas, los romanos, los griegos, sé muchas cosas, pero todo eso que soy lo doy por pérdida. O sea, todo eso vale nada. En otra versión dice: no vale nada, no tiene valor. Todo lo que Pablo había hecho era nada al lado del conocimiento de Cristo Jesús. Y cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me decía: todo lo que has hecho no es nada al lado de tenerme a mí. No es nada, lo mucho, lo poco, lo pequeño. Y dice, la última parte dice: por amor del cual todo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y a mí me impactó esto porque en otra traducción dice: y lo consideró como estiércol, dice la Biblia, se lo puede buscar, ahí lo dice, para ganar a Cristo. Es decir, que a mí eso me impactó. Yo dije: Señor, o sea que los que todavía creemos que tenemos alguito de valor, que somos alguien o somos algo o tenemos un nombre o un renombre o nos queda el apellido por lo menos, vale nada. Si quiero, pero ahí dice ganar a Cristo. Y esta noche aquí quiero empezar. Yo quiero preguntarle: ¿usted quiere ganar a Cristo en su vida?
Porque muchos queremos adquirir conocimiento, muchos queremos tener un trabajo, muchos queremos tener una casa, muchos queremos tener cosas, pero cuando usted lee esto, todo lo que usted tiene, déjeme decirle que para ganar a Cristo es nada, es basura. Es nada. Y usted me podrá decir, pastora, yo tengo unas fincas, tengo terrenos, tengo casa, carro, beca, herencias. La Biblia me dice que si usted quiere ganar a Cristo, porque dice, para ganar a Cristo, esto es como basura. Y vamos a ver por qué y esto que tiene que ver con nosotros los hijos de Dios. Nosotros le damos mucho valor a lo que tenemos y aún a lo que no tenemos. Queremos ser alguien en la vida. Queremos que alguien nos estime por algo. Queremos que alguien nos valore. Queremos que alguien nos diga, tú vales tanto. Para mí, tú vales por ser un profesional, por ser un gran padre, por tener propiedades. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Eso lo dice el espíritu de Grecia, pero el espíritu de Dios no dice nada de eso. Y quiero que entienda cómo trabaja este espíritu, porque ese espíritu nos enseña a amar todas las cosas que vienen del mundo. Y la Biblia dice que el que es espíritu del mundo es enemigo de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted no debe estudiar, que no debe ser profesional, ni que no debe tener cosas. Yo lo que le estoy diciendo esta noche es cómo trabaja este espíritu en la humanidad, cómo trabaja este espíritu al lado de todos nosotros. Porque si se da cuenta, y usted no conocía este espíritu, nosotros vivimos gobernados en este sistema del espíritu de Grecia. Yo diría que el espíritu de Grecia gobierna el sistema en el que vivimos. ¿Está mal? Ya vamos a ver si está bien o está mal, o cómo nosotros podemos entender qué es lo que Dios tiene específicamente para nosotros. Este es un espíritu, como le dije anteriormente, que quiere gobernar, que quiere tomar control. ¿De qué? No solo de su vida, de toda una nación, de toda su familia, porque como le dije, si yo le dijera esta noche, no, o me dice, o ahorita los chiquitos, si ven, no toca estudiar, no vale nada, eso no se, ay, casi rieron unos, vea, uno diría, pero eso no es lo que dice Dios, es como a nosotros hay un sistema que ha venido por años, por miles de años trayéndonos en esto. Pero vamos a ir a poner una base bíblica para que miremos si esto es bíblico o no es bíblico. Acompáñeme a Daniel capítulo 2. Vamos a ir al libro de Daniel. Y vamos a ver dónde aparece este espíritu de Grecia. Bíblicamente vamos a poner una base. En el capítulo 2, hoy estoy Reina Valera para que usted pueda tener su Biblia ya en casa. Y Daniel 2 dice, el título dice que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Este es un pasaje que usted ya ha conocido por la historia, por lo leído. Y recuerde que el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. ¿Listo? Y él había tenido un sueño, pero él al despertar del sueño no lo recordó. Él no recordó el sueño. Y al no recordar ese sueño le trajo, dice la Biblia, que le trajo aflicción, le trajo turbación en su espíritu. Y él ya no podía estar en paz. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas personas se levantan y no se acuerdan que soñaron y no pueden estar en paz. O sea, pierden la paz en su corazón, pierden la paz en su espíritu, pierden la paz en su vida, pierden la paz en su alma. Y le nombré corazón, cuerpo, espíritu y alma, porque este es un espíritu que viene y empieza a traer a su vida una serie de aflicciones las cuales usted no entiende, y por ahí empezamos. Este es un espíritu, como le dije inicialmente, que vela el entendimiento. El entendimiento, él no sabía por qué estaba pasando eso. Y Nabucodonosor empieza a llamar a todos
a los adivinos, a todos los que podían descifrar este sueño y ninguno pudo. Ninguno sabía qué estaba pasando porque todos le decían, Señor, dime el sueño y yo te lo descifro. Y resulta que él decía, es que no, tienes que revelarme el sueño y decirme qué significa, porque no recuerdo qué soñé. Entonces, él dice, mira lo que dice el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y entre esos sabios estaba Daniel. Iban a matar a todos los que ya le habían dicho sus verdades, sus mentiras, y también Daniel. Pero Daniel le dice, no, al que le mandó le dijo, no, dame una oportunidad, dile que no se apresure tanto, déjame que yo pueda ir a la presencia de Dios y que el Dios de los cielos me revele, escuche estas palabras, revele, que Dios le revele y que yo pueda descifrar ese sueño y así no nos maten a todos los sabios. El rey estaba tan desesperado que él quería exterminarlos a todos. Pero Daniel hizo algo poderoso. Daniel va y le dice a sus amigos, dice que fue y les dijo que empezaran a orar. Mientras él entró y pidió al rey contar, revelar el sueño. Y efectivamente Dios le revela ese sueño. Dios le revela ese sueño. Y cuando Dios le revela el sueño, entonces él va donde el rey y dice que fue revelado como una visión, y él va y se la puede contar al rey y dice la Biblia que es para bendición, dice que fue para bendición. Pero yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 19 y lo vamos a leer desde ahí. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjese que cuando usted lee esto, usted dice, tremendo, Dios le reveló secretos. Le dio, en ese texto que leímos está hablando que Dios le reveló secretos, que Dios le dio sabiduría, que le reveló lo profundo y lo escondido, y está diciendo que Él muda los tiempos. Pero cuando usted lee eso, usted no alcanza a entender para qué sirve eso. No entiende. ¿Y eso qué hago con esa información? ¿Qué hago? Pero usted continúa leyendo y usted empieza a ver, vamos para el versículo 32, donde en el versículo 32 dice, voy a leerles desde el 30, y a mí se me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, más que en todos los seres vivientes, en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y cuando él va, vamos a ver qué es lo que representaba este sueño, porque ahí es donde no era un sueño normal lo que tenía el rey, y había algo que no le dejaba ver eso. Cuando Daniel empieza a hablar, Daniel empieza a describir, revela, descubre a este espíritu del que estamos hablando esta noche, el espíritu de Persia, y yo se lo voy a colocar a leer desde el versículo 32. Y le dice el rey, este hombre, esta imagen que viste delante de ti, dice, la cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Y tal vez cuando nosotros hemos leído esta historia no entendemos y él empieza a explicar, usted puede ir al verso 39 y ahí le empieza a revelar exactamente qué representa. Y ahí está diciendo, en el verso 32 le está diciendo, tú rey Nabucodonosor eres la cabeza y la cabeza representa el poder de Babilonia. Que era que ahí le está diciendo un reino de poder, de fuerza y de majestad. Si quiere léalo conmigo, está en el versículo. Se me perdió. 38. 38 en la parte. Tú eres aquella cabeza de oro. Y si usted lee 38, y donde habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Entonces, ya lo vamos a explicar sencillamente para que usted lo entienda. Le está diciendo que hay una imagen donde tiene una cabeza de oro fino y que representa el reinado de Babilonia. ¿Listo? Que en su pecho y en sus brazos hay otro reino inferior y es el reino del imperio medo-persa. En ese reino recuerden que el que reinaba era el rey Ciro y ese imperio fue muy corto tiempo. Por eso ahí dice, era un reino inferior. Y sigue bajando, el número 3 dice, su vientre y sus muslos eran de bronce. Y este dominará sobre toda la tierra. Dice, versículo 39, y después se levantará de ti otro reino inferior al tuyo. ¿Que de qué era? De bronce. ¿Recuerdan que el domingo estábamos hablando de los cielos de bronce? Y tal vez usted salió de acá del servicio y el pastor le dijo a usted, mañana al amanecer los cielos se abrirán y Dios le revelará. Y usted al otro día tal vez ni se acordó qué iba a pasar. El Espíritu no le reveló. Usted no sabe qué Dios le iba a revelar. Otros mirarían para el cielo a ver qué pasaba. No sé. Pero algo pasó que usted o no entendió o que sí tuvo la revelación. Si usted tuvo la revelación, gloria a Dios. Si no la tuvo, vamos a ver por qué no la tenemos, por qué no alcanzamos a tener esa revelación. Porque dice que hay un imperio que dominará sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Y ese imperio en su momento, los que conocen la historia, saben que fue el imperio de Alejandro Magno. Y allá fue donde empezaron todas las grandes cosas que esta noche vamos a aprender para que usted se sienta conocedor o identificado. Y dice el último que sus piernas era un imperio de hierro, que era un reino fuerte, y ese representaba al reino romano, al imperio romano de Oriente y de Occidente. Por eso dice que ahí, en esa parte, usted lo puede leer ahí en el versículo 40 y le está diciendo que romperá todo lo que coloquen debajo de él. Cuando usted ve esto, usted dice, ay, no, eso es como mucha historia, mucha ciencia, mitología, como a mí me pasó durante muchos años, yo no le ponía cuidado a eso, pero cuando me di cuenta que estamos sumergidos bajo todo este imperio espiritual, bajo todos estos principados, entendí que realmente tenemos que ser libres y tenemos que entender. El número 3, como les dije, es el imperio de Grecia, el espíritu de Grecia, y él está ubicado en lo que es el vientre y los muslos. Hemos venido hablando mucho de movimientos. ¿Qué es lo que le da el movimiento al cuerpo, los muslos, verdad? Si tenemos todo esto, está sometido, como decíamos, de bronce, pues no va a haber movimiento, está pesado, está bloqueado, no hay movimiento, usted no puede avanzar. Si usted tiene sus muslos de bronce, ¿cómo avanza? Y si en esta parte que dice que es el vientre, es todo lo que representa el alimento, el aparato reproductor, lo que da vida, y es de bronce, está cerrado. Hace 8 días estábamos hablando de que teníamos que ser fructíferos.
que los que éramos libres del mamón, éramos bendecidos y éramos fructíferos. Entonces, si usted no es fructífero, pues no será bendecido. Aclaramos que no representaba dinero, sino que representaba que hubiera fructificación en todas las áreas de la vida. Amén. Entonces, bueno, yo creo que el pasaje usted ya lo entendió. Más adelante, en el capítulo 10 de Daniel, él tiene otra visión y en esa visión él está diciendo, él había tenido 21 días de ayuno, usted ya también conoce la historia, los 21 días de ayuno de Daniel, y tuvo una visión donde Dios le muestra los eventos que vienen para el futuro. Y todos esos eventos del futuro es lo que hoy estamos viviendo. Por eso sabemos que ese espíritu opera hoy, porque las visiones que tuvo Daniel no fueron para tiempo pasado, fueron para tiempo futuro, fueron para momentos como hoy, fueron proféticas. Amén. Entonces dice ahí en el versículo 1 del capítulo 10, si usted quiere ir a leerlo conmigo, ahí está diciendo que cuando apenas usted empieza a leer, le dice, en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada la palabra de Daniel, llamado Beltasazar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, tuvo inteligencia. Cuando usted se da cuenta lo que está pasando en ese ambiente, en esa época que ellos vivían, los otros sabios no tenían inteligencia, por eso Daniel se destacaba, por eso él podía tener la revelación. Parte de lo que el Espíritu de Dios da es la inteligencia, la revelación, la presencia de Dios, los movimientos, y este espíritu que viene para este tiempo, para tiempos futuros, para los eventos del hoy, son un espíritu, el espíritu de Grecia es un espíritu que no quiere que tengan revelación, que no quieren que entiendan la palabra de Dios, ni lo que va a venir, ni lo que está por venir en este tiempo. Amén. El versículo 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie. Aquí nos está contando que vino un ángel, porque él tuvo una visión y él después de esa visión quedó extenuado. Y aparece un ángel y se le presenta y le dijo, no tengas miedo, Daniel, levántate, ponte de pie y empieza a decirle, ¿para qué me he sido enviado? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué tuve esa visión? Y entonces empieza a darle la revelación de esas palabras y le empieza a decir lo siguiente, mas el reino, versículo 13, mas el reino de Persia se me opuso durante días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para lo que va a venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, él tuvo una visión que era para estos días. Pero fíjese que estamos leyendo algo y antes de leer, de estar hablando del espíritu de Grecia, aquí aparece otro espíritu, que era el espíritu de Persia. Y el espíritu de Persia, cuando empieza a aparecer de esta manera, empieza a decir el ángel, yo venía para acá a causa de la oración tuya, de tu ayuno y de que tú le estás pidiendo al Dios de los cielos que se te sea revelado algo, y hubo algo que no me dejó darte la comunicación, se me atravesó por el camino y era el espíritu de Persia. Y cuando usted lee el pasaje, yo no sé si usted lo entendió, pero eso es lo que está diciendo, yo venía y estaba el espíritu de Persia y se atravesó y yo me tuve, pero yo no lo pude vencer, Ese príncipe de Persia, ya que estamos hablando de un principado, es un espíritu
de oposición, un espíritu que se opone, que bloquea. Y dice ahí claramente que ese príncipe se opuso, pero que el único dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de ustedes, le está diciendo a Daniel, he aquí el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes de ustedes, del reino de Dios, él fue el único que pudo hacerle detener al príncipe de Persia y yo pude pasar y venir acá y ahora sí hablemos los dos, Daniel, y te voy a contar la visión. Quiero que me entienda algo con esto. Yo no sé si me está entendiendo. No es fácil de entender, pero se lo voy a explicar de una manera sencilla. En ocasiones, usted le pide a Dios cosas. Usted está orando, usted le tiene peticiones, tiene una carta de peticiones. Dios envía la respuesta, pero hay algo que usted nunca sabe si Dios lo escuchó, si no le contestó, qué es lo que está pasando. Y pues en últimas usted le coloca sus peticiones postdata, en el tiempo de Dios. Si usted termina pensando que en algún tiempo Dios le va a contestar, algún día. Pero nunca se pone a pensar qué es lo que está ocurriendo en el reino espiritual. Daniel estaba ayunando, estaba ya que no podía más. Y Dios ya le había enviado la respuesta con un ángel, pero ese ángel no era de un alto nivel, era un ángel normal. Dice él que él lo vio como un hombre y le dice la palabra. Era un ángel normal y él iba a pasar y no pudo llegar donde Daniel. Se le aparece un principado de Persia. Entonces dése cuenta que no estamos hablando de ciudades, estamos hablando de principados y potestades y espíritus que tienen una operación en el reino, que detienen lo que Dios ha establecido para su vida. Y el espíritu de Persia viene, es el primero que aparece, viene antes que el de Grecia. Recuerde que cuando lo leímos en el versículo 2 dice, primero vendrá el de Medo-Persa y luego vendrá el de Grecia. Y así operan, esa es la forma como ellos operan. Entonces, cuando usted no viene, cuando usted ve que usted ya ha orado mucho, que no hay respuesta, usted tiene que entender que hay un mundo espiritual donde operan potestades y donde operan principados, príncipes, que no son demonios. Hoy yo no estoy hablando de demonios. Por eso si usted pensó que al final íbamos a decir, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, no va a funcionar así, porque vamos a tener que ir y pedir. Usted ha escuchado cuando hemos orado y decimos, pedimos ángeles principales, porque no todos los ángeles están al nivel de los mismos principados. Y este es el ejemplo donde usted se da cuenta que cuando usted dice, pedimos Señor que envíes ángeles, pero hay cosas, si usted tiene bloqueos, si usted tiene cosas que no ha podido avanzar, que no hay podido, usted tiene que decirle, Señor, revélame, quiero saber si tu respuesta ya viene en camino. Y hay un principado, hay una potestad que detuvo, que bloqueó, que no deja recibir, que impide lo que Dios ha enviado para mi vida. Hace 8 días estábamos hablando del espíritu del mamón. Si usted ya ha hecho los pasos, por decir algo, usted dice, bueno, yo ya corté la maldición, pero usted ve que todavía hay algo que no lo deja llegar, usted tiene que seguir buscando y por eso estamos dando esta charla hoy. Si usted estuvo en el domingo y usted dice cielos abiertos, pero no funciona todavía, tenemos que seguir pidiéndole a Dios, revélanos, porque no nos podemos quedar toda la vida solo echando fuera demonios, solo echando fuera al mamón o solo rompiendo los aires. Cada cosa Dios la trae en su palabra para que Dios le muestre a usted. Y a mí me gusta este pasaje porque viene Miguel y lo detiene, pero cuando usted termina de leer la escritura, y me gustaría que la leyera en su casa bien detenidamente, está diciendo, dice, pero yo vine a decirte que tú te vas a levantar, que tú vas a estar bien y que vamos a tener que ir a luchar. Y le dice,
yo dejé a Miguel allá con el de Persia, pero me toca devolverme, ir a pelear con él para que él venga y para que se vengan y le hagan frente al principado de Grecia. Es decir, como que lo dejó cuidando, o sea, lo tuvo retenido mientras Dios daba la bendición o la palabra que enviaba para Daniel. Con este espíritu le tengo una buena y una mala noticia, que no es un espíritu que usted no pueda derribar, pero solo no lo va a lograr. Y tampoco es un espíritu que usted va a desaparecer del planeta, porque es un espíritu que, como lo leímos ahí en el versículo anterior, va a ir hasta el final de los tiempos. O sea, es un espíritu que no nos vamos a deshacer de ese espíritu. Él sigue, él opera, él reina, es un príncipe de este mundo. O sea, usted lo puede, el problema no es que opere en este mundo, el problema es que opere en los hijos de Dios, el problema es que opere en la iglesia. Este espíritu no debe operar en la iglesia. Puede seguir operando en el mundo, porque ese es su lugar, pero no puede operar en los lugares donde Dios ha establecido bendecirnos, donde Dios ha establecido enviar la provisión a tu vida, a tu familia, a tu casa. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes recuerdan en la historia, porque estamos colocando como toda la historia para que entiendan por qué estamos hablando de esto. En el año 70, más o menos 75, ya fue la época, Jesús ya no estaba, todos los apóstoles habían sido martirizados, ¿cierto? Habían estado y más o menos quedaba Juan, él era el único que quedaba. En esa época nace esta nueva doctrina, y esta nueva doctrina venía ¿de qué? De los pensamientos de Grecia, y nace la doctrina del cristianismo. Y entonces empieza a resurgir un cristianismo que eran pocas las personas, o sea, había una nueva iglesia, pero no eran muchos. Y viene con esta nueva doctrina y se empieza a crear muchos más dioses, muchas más doctrinas, muchas más filosofías revueltas con el algo nuevo que era el cristianismo. Recuerde que antes de Jesús pues no había cristianismo, todos adoraban a esos dioses y pues a Dios. Pero aún cuando vinieron los judíos, cuando vino el Señor, los judíos pues no reconocieron que Jesús era Jesús, sino siguieron adorando, esperando que Él volviera. Él lo vieron como un profeta simplemente y ya. Entonces viene una mezcla entre lo que era Grecia, todos los pensamientos filosóficos, todos los pensamientos teológicos, todos los pensamientos mitológicos, eso nunca desapareció. Eso sigue y viene el cristianismo, y lo primero que se forma es el gnosticismo, y usted conoce qué es el gnosticismo. El gnosticismo es aquello que empieza a meterse en los cristianos como una filosofía, y aunque usted no se haya dado cuenta, empieza a crear esas fortalezas entre lo que era el cristianismo puro y el cristianismo mezclado con todo lo que venía de Grecia. Y cuando empieza a venir eso, ellos que vieron, ¿cómo lo vio Jesús? ¿Cómo veían ellos que venía Jesús? Estoy diciendo cómo lo vieron los gnósticos, no cómo lo sabemos nosotros los cristianos. Para los gnósticos, cuando Jesús viene, Él era un hombre normal y Él va y se bautiza, y en ese momento viene la gnosis, el Espíritu Santo sobre Él, y lo hace una persona diferente. Y a partir de ahí empieza su ministerio. Ellos piensan eso, que viene algo sobre el ser humano y empieza un pensamiento, una ideología, una fuerza, y empieza un poder a hacer cosas en nombre de Dios de alguna manera, pero nunca reconocieron el poder del Espíritu Santo sobre su vida, ni lo que Dios había hecho. Entonces, si usted se pone a pensar, eso es algo que vino a través de todas las generaciones. Los griegos tenían un conocimiento dual, porque creían en sus mitologías, pero aun cuando ya llegó el cristianismo, ellos mismos seguían creyendo en su religión o en sus dioses y en los dioses, en el cristianismo y en las nuevas religiones cristianas que se formaron de cada uno de los dioses. ¿Me explico? Y eso se empieza a reproducir por años. Si usted se da cuenta, ¿eso existe hoy en día? Claro que sí, eso nunca desapareció. Entonces usted lo ve reflejado, y ese espíritu de Grecia aún hoy por hoy
nos toca. Por eso es tan difícil que usted vaya y le hable, Cristo te ama o Cristo va a hacer un milagro a una persona porque no lo entiende. Son unas fortalezas y unos argumentos que usted no puede derribar fácilmente, no lo puede hacer. La siguiente cosa que vimos, y les voy a leer rápidamente lo que venía de ellos, fue el humanismo. Y el humanismo es todo aquello que destrona a Dios del primer lugar. Nosotros acá como hijos de Dios todo el tiempo decimos, dale el primer lugar a tu de Dios, colócalo en el primer lugar de tu corazón. Y aún así, los hijos de Dios vienen y me han dicho, pastora, pero es que yo no puedo toda hora Dios. Pues tendrá que hacerlo, porque si no, usted le está dando el primer lugar al hombre, a sus ocupaciones, a su trabajo. Entonces, cuando usted se da cuenta, todo esto viene de allá. ¿Quién era el representante o el Dios de esa época del humanismo? Heráclito. Él era el que quería hacer que el hombre tenía que hacer más o cosas y superarse por encima de Dios o de cualquier otro Dios. Entonces, él le robaba el primer lugar. ¿Sigue hoy en día? Sigue hoy en día. Filosofías de humanismo siguen hoy en día. Tal así que esto es lo que lleva al secularismo también. Y uno dice, ¿el mundo secular existe hoy en día? Claro que sí. ¿Cuál es el mundo secular? Todos creen en Dios, pero es un Dios distante, no es un Dios de relación. ¿Vivimos con ese espíritu hoy en día? Claro que sí. Dígame quién le dice a usted. Pocas personas levantan la mano y dicen, yo no creo en Dios. Del resto, todos creen en Dios, pero no en un Dios de relación, no en un Dios de comunión, no en un Dios, es un Dios distante. El intelectualismo es aquello que viene y le dice que roba la visión de lo que Dios tiene para nosotros, el espíritu de Dios, lo que Él depositaba en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros vivimos por fe. Pero el intelectualismo dice no. Tú le dices a una persona, hoy Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Y las personas, no, ¿cómo? Usted no se imagina. Mire, el médico me dice que yo tengo aquí esto. Acá están mis diagnósticos médicos. No me puede sanar. Usted no se imagina el dolor. Usted no se imagina, necesito tomarme estas pastillas, ore por mí, pero en su cabeza no cabe que Dios le puede sanar. No le cabe en la cabeza que Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Y por qué? Porque el intelectualismo niega la fe, la niega totalmente. Según de Corintios 5:7 dice que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y cuando nosotros no entendemos eso, estamos negando la existencia de Dios. Una persona que no vive por fe, pues tampoco puede creer en esto que estamos hablando esta noche. Esto no es para todo mundo. ¿A quién le interesa saber el espíritu 1, el espíritu 2? No, eso no le interesa porque le da lo mismo. Eso no es un tema para que la gente lo entienda. Pero una persona que vive por fe puede ver el mundo espiritual porque dice, yo tengo que ser libre, yo tengo que ir a otro nivel, yo tengo que ir a lo sobrenatural, yo tengo que cambiar mi vida, yo no puedo seguir en un mundo natural. Me duele la cabeza, me tomo la pastilla. Me dolió el estómago, me voy para el médico. Eso está bien si usted es una persona natural, pero lo correcto, y lo hemos enseñado, es ore primero. ¿Qué tal Dios lo sane? Muy poca fe para que Dios lo sane, ¿cierto que no? Dios le puede sanar y usted se evita tomar su pastilla. Pero las personas vienen y uno le han dicho, a mí me lo han dicho, yo lo he escuchado, tengo que ir al médico el lunes. Y uno sí, oramos, sí, ore, pero yo tengo que ir al médico. Y no está esperando una sanidad divina, no vive en lo sobrenatural, sino vive en lo natural. ¿Usted puede vivir en lo natural? Claro que sí. Claro que puede vivir en lo natural. No pasa nada. Si usted vive en lo natural, tal vez no pasa nada. Pero se pierde muchas bendiciones que Dios puede mostrarle de lo que Él va a hacer con su vida. El pueblo de Israel vivió en lo sobrenatural.
Y nosotros cuando decimos somos solo el pueblo de Dios, somos Israel, somos la nación santa, pero vivimos en lo natural, usted no está viviendo como un verdadero hijo de Dios. Ese espíritu viene y le está quitando lo sobrenatural de Dios. Usted vive en el mundo real, en el mundo normal, en el mundo natural. Algo más que le puede quitar, que lo aleja, que trae todo este espíritu de Grecia, es el racionalismo. El racionalismo es predicar una palabra racional. Yo no me atrevo a decirle a nadie que Dios le va a sanar porque de pronto Dios no le sana, ni que Dios le va a bendecir porque qué tal no. Mejor digámosle que Dios lo ama, pero es que Dios ama a todo el mundo. Y en el secularismo todo el mundo se ama y Dios te ama y yo te amo y conjugan ese verbo en todas sus expresiones. Pero cuando hablamos de eso, quitan lo sobrenatural de Dios. Y yo no tengo un Dios natural, yo tengo un Dios sobrenatural. Y yo quiero que esta noche usted entienda que el espíritu de Grecia viene a quitar lo sobrenatural de Dios, que el espíritu de Grecia es el enemigo número 1 de lo sobrenatural, es el que roba la fe, es el que quita las fuerzas, el que le drena a usted las fuerzas de fe, las fuerzas espirituales. Es aquel que usted le dice, usted va a creer algo de Dios y él le dice, no, todos comen, todos pueden mejorarse, para todos hay igualdad, para los seres humanos hay una equidad. Pero resulta que su Dios es más fuerte, nuestro Dios es más grande y Él nos mira con amor y Él nos sana y Él nos levanta y hace las cosas como Él quiere. Y aquí yo quiero que te des cuenta que en el racionalismo hay dos luchas fuertes entre el pensamiento cristiano y entre el pensamiento griego. Entre el espíritu de Grecia y el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Grecia te viene y te dice, bueno, voy a colocar un ejemplo. Recordemos también que se me viene a la mente ahorita lo que dijiste hace un rato, lo de las Olimpiadas. Entonces, sabemos que las Olimpiadas vienen de Grecia. ¿Ellos para qué lo hacían? Ellos, esas Olimpiadas, si usted mira los originales, ellos lo hacían, era para exaltar a sus dioses, para competir a toda costa y exaltar a sus dioses. Hoy por hoy, pues siguen habiendo competencias, siguen habiendo cosas, pero pues ya no se hace tanto por exaltar a Dios, pero igual, ya las personas o las ciudades o los grupos que compiten no tienen un Dios diferente, en esa época sí lo hacían, pero hoy sigue eso mismo, pero allá había una competencia por sus dioses, por sus cosas, pero el pensamiento cristiano nos dice, no compitan, trabajen en equipo, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Para ellos, si usted se da cuenta, hay una rivalidad entre el pensamiento cristiano y el pensamiento de Grecia. Es totalmente diferente, siempre va a haber una competición de las cosas. Para ellos, recuerde que también la belleza, el culto al cuerpo era lo más importante. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia era lo más importante. Pero la Biblia nos enseña otra cosa totalmente diferente. Lo externo para ellos era importante, para nosotros, dice la Biblia, el corazón es lo importante. Pero usted ve hoy, yo le estoy diciendo lo que era en aquella época, pero usted ve hoy por hoy lo mismo. Usted ve gente que usted le puede decir hoy que vale el corazón, que vale lo espiritual, que tiene que crecer en el espíritu y que mengue su carne. Y veía yo por ahí un video y decía, los que hacen el culto al cuerpo, o sea, porque era un video de ejercicios y decía, ¿y ustedes qué creen? ¿Que estos músculos y este cuerpito se hicieron solos? No, tengo que ir todos los días a hacer el gimnasio y hacer para que salgan músculos y se mantengan bien. Eso sigue existiendo. Ese es el espíritu de Grecia que viene y toca las vidas. Ya hablamos un poco de lo que era en esa época, había algo que se llamaba farmaqueia y era todo lo que dependía de farmacia.
todo lo que dependía de las medicinas. Y usted me dirá, o sea que no puedo tomar medicinas. Claro, usted puede tomarlas. El tema es cuál es su prioridad o usted dónde tiene su fe. Hay gente que no puede soltar los medicamentos pensando que Dios no puede hacer un milagro. Entonces, cuando farmaqueia se levanta por encima del medicamento, está compitiendo con su fe, con lo sobrenatural de Dios. ¿Acaso usted me puede decir que Dios no puede hacer un milagro en esta noche? Dios puede sanar cualquier enfermedad, pero en usted, en su mente, recuerde que yo le dije al principio, el espíritu de Grecia está en su mente, son estructuras y vienen y dicen, no puedes dejarte de tomar la pastilla. Dios no te sanó, tómatela por si acaso. Y aún cuando se predica la palabra de Dios, uno les dice, vayan tranquilos, tomes el medicamento y después si Dios lo sanó bien y si no, pues no. Falta fe para creer en lo sobrenatural, falta fe para creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios lleno de virtudes que podemos disfrutar hoy en el espíritu de poder, y por eso hoy no lo tenemos, no estamos disfrutando todo esto. Entonces vivimos con el espíritu de Grecia en nuestra cotidianidad, pero no nos damos cuenta de que está ahí. En Grecia también algo fuerte que había era todo lo que había, y esto me impactó y lo quiero contar, el teatro. El teatro nace allá. Y allá el dios del teatro que fundó todo esto se llamaba Hipócrita. Y cuando yo busqué el original de la palabra hipócrita, dice hipócrita en griego es caretas, es hipócrita, es actor teatral. Y cuando yo fui a la Biblia y empecé a buscar, y ese estudio no es para esta noche, pero le cuento, ¿qué dice la Biblia de los hipócritas? Pues las palabras donde está más abundante es en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega. Y los hipócritas no son aceptos en el reino de Dios. Los teatreros, los que hacen teatro. ¿Sí me explico? Entonces no sea hipócrita por si acaso. No sea teatrero. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que la palabra teatro viene de allá de ellos, llamaban algo teatrón. Y usted busque ahí en Google que hay teatrón acá en Colombia, y los que busquen sabrán qué es. Y usted dice, vive hoy Sodoma y Gomorra, vive teatrón, hoy existe acá en Colombia, increíble. Dígame si el espíritu de Grecia no ha querido venir e invadir nuestra Colombia, no ha querido invadir nuestros hijos, no ha querido invadir con inmundicias, no ha querido venir y traer lo peor de allá, pero creemos que es moderno, creemos que todo lo que va llegando es de moda, pero no me busquen ahorita, lo buscan después en su casita, ¿listo? Hay algo que quiero contarles. Estoy diciendo lo que viene, el paquete que viene de allá, de Grecia. Todo esto viene, todo lo que trae para las iglesias, trae entretenimiento, todo lo que trae el entretenimiento viene de allá. Y hoy por hoy esto ha querido venir y contrastar con nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios queremos venir y entretenernos. Para usted sería más divertido una palabra entretenida, para usted sería más divertido que invite a los jóvenes, a los niños a una obra de teatro, a un cine, a una cinemalteada. Pero realmente la Biblia no dice que hagamos eso, la Biblia dice que Él nos llama a edificar personas. La Biblia dice que no nos llama a distraer una iglesia, no nos llama a distraer un pueblo. Entonces, muchas de las cosas que se han perdido es porque viene de ese espíritu inmundo, de esa potestad, que él tiene muchos demonios bajo su dominio. Entonces, si se dio cuenta, le estoy nombrando todas las esferas de la vida y le puedo seguir nombrando. La democracia viene de los griegos y usted dirá, la democracia es buena, pastora, para la ciudad. Pero para los hijos de Dios, nosotros tenemos un gobierno teocrático, donde solo Dios decide las cosas y nosotros no somos democráticos en el reino espiritual. Amén. Cuando usted entiende eso, usted va a entender este espíritu
ha venido a velar el entendimiento, a traer idolatría para que usted adore otras cosas. Busca que le expliquen los milagros. Dios te puede sanar, y por qué, y cómo lo va a hacer, y qué tengo que sentir. Y entonces uno, para que uno, la gente crea, uno les empieza a explicar que va a sentir el viento recio, porque no lo quieren entender. En su cabeza no entiende, cuestionan la fe, atacan los hombres de Dios, porque ese espíritu, el espíritu de Grecia, es el enemigo de lo sobrenatural. Y usted tiene que entender que él es el enemigo que no ha querido que usted avance en lo espiritual. Usted es una persona que tal vez, si usted está hoy por primera vez, usted dice, bueno, pues lo sobrenatural no es para mí, yo solamente soy asistente a la iglesia. Pero si usted es una persona de años y que ha estado luchando, que usted no ve milagros, que usted no ve la unción, que usted no ve los dones, ¿por qué no hay movimientos en su vida? Y a mí me aterra, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de movimientos. Él vive en movimientos. Él, en el principio, dice que el Espíritu Santo se movía. Y si nuestro Dios hoy es estático, que no pasa nada en la vida espiritual de nosotros, es porque algo está allí bloqueando. Es porque algo está impidiendo que usted se mueva en lo espiritual. Tal vez usted dice, vienen pensamientos anti Dios. Usted puede decir, la Biblia dice, tengo que congregarme. Usted dice, yo no me congrego, mejor online, mejor soy una ovejita online. La Biblia dice, puede decir, Dios hace milagros. Tú dices, no creo que los haga, y no estoy hablando solo de eso. La Biblia te está diciendo que los cristianos nacen de nuevo, pero tal vez la cruz sí lo hizo así. Tú crees en la cruz y la cruz te hizo nacer de nuevo, pero este espíritu no te ha dejado ver lo sobrenatural de Dios, y la fuente de tus pensamientos ha sido afectada para que tú no puedas ver las buenas noticias que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si me están entendiendo. Cuando tú dices, yo recibo a Cristo en mi corazón, ya diste un paso, pero Dios tiene buenas noticias para ti. Dios te va a liberar del mamón, Dios te va a soltar de la prisión, Dios te va a sacar de las deudas, y usted se queda pensando, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Eso no es tan milagroso, de eso tan bueno no dan tanto. Pero yo le digo una cosa, las buenas noticias de Dios, las buenas del Evangelio, es que usted se tiene que mover en lo sobrenatural para ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando usted lo entiende, usted va a poder sano. Usted tal vez, y esto es para alguien en esta noche, tal vez usted no ha sido sano porque usted no le cabe en la cabeza que vaya a ser sano. Tal vez usted tiene que tomar decisiones esta noche para entender que cosas que ojo no vio, que cosas que oído no oyó, que no han subido al corazón de hombre, son las cosas que están para este tiempo, para los hijos de Dios. Usted nunca va a poder experimentar eso si usted no se enfrenta a este espíritu. Si usted no va y le dice, Señor, necesito que mandes a tus principales, porque acá hay unos principales que no dejan que las bendiciones lleguen a mi vida. Tal vez su oración día tras día, y usted escucha acá a la pastora Malady, ore, arrepiéntase, y usted ya está ahí, Señor, pero ya me he arrepentido, Señor, pero yo ya no sé qué más hacer, Señor, yo ya otra vez y yo les volví y les digo, ¿vuelvas a arrepentir? Sí, ya lo he hecho. Tal vez usted tiene que decirle esta noche, Señor, algo está bloqueando mi vida. Señor, algo está deteniendo la revelación. Dice la palabra de Dios que solo Daniel tuvo esa revelación. Y vino, ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos que lo que Dios le reveló a él era para este tiempo. Si usted aún estando de esto dice, bueno, eso de Daniel era para esa época y yo no entendí ni lo que la pastora dijo, dígale, Señor, revélame. Revélame, porque hay algo en mi entendimiento que no me deja entender que ese conocimiento que tú quieres que yo pueda descubrir en tu palabra, lo pueda tener para mi vida. Primera de Corintios, quiero que vayamos, voy a leerles. Ya voy acabando, tranquilos.
Recuerden que los viernes son un poquito más largos para que les queden enseñados. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para muchos puede ser locura. ¿Listo? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué tal usted pueda decir conmigo? Destruiré la sabiduría del espíritu de Grecia. Porque muchas veces el espíritu de Grecia nos ha hecho traer conocimiento tras conocimiento y usted lo sabe. Usted me puede decir los versículos y usted puede recitarlos, pero hay algo que no le deja experimentarlos, que no le deja vivirlos, que no hay revelación, que no hay salvación. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted necesita que la salvación no solo sea un día ir a la presencia de Dios, que en todas las áreas de su vida estén salvas, que todas las áreas de su vida haya poder de Dios. Amén. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es una locura. Hablar la palabra de Dios es una locura y para muchos es una pereza. Qué pereza, tanta bla, 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 bla. Pero lo que no han entendido es que cuando se desata la palabra de Dios, empieza a triturar los pensamientos, los argumentos que el enemigo ha colocado, que el espíritu de Grecia viene y te coloca con conocimiento. Cuando tú predicas, cuando tú hablas, estás quitando argumentos, estás derribando todo argumento contra el conocimiento. ¿Listo? O sea, debes entender que no vale solo saberlo, sino lo importante es que tú puedas ir y quitar los argumentos que el enemigo ha colocado en contra de tu vida. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicias no son carnales, y yo sé que todos lo están repitiendo en la mente, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero me quiero quedar en derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú entiendes que Dios trae revelación a tu vida a través de la palabra de Dios, el conocimiento, el espíritu de Grecia que vino a tu vida a través del conocimiento, cae por tierra. Cae por tierra. Y usted me dirá, no, pastora, pero es que yo tengo que saber solo la palabra y pues la palabra es la que me trae la fe. La palabra, si viene por la presencia de Dios, aviva su fe. Pero si viene solo por el conocimiento, lo destruye. La Biblia dice que la letra mata. Amén. Y ya lo vamos a ver. Así es, mira lo que dice 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ellos también fue el poder, pero ellos no lo recibieron. Ellos no les interesó eso. Por eso para nosotros usted ha durado años y años y usted entiende y usted escucha, pero usted se quedó ahí. El espíritu de Grecia lo que hace es eso. Pero yo quiero decirle, ¿qué quiere el Señor esta noche? Él quiere una iglesia sobrenatural. Él quiere una iglesia profética. Él quiere una iglesia que le busque en todas las áreas. Él quiere una iglesia en la cual Él pueda desatar su poder, en la cual Él pueda confiar. Él quiere una iglesia que camine de acuerdo a su voluntad, de acuerdo, y cuando yo le digo su voluntad, ¿qué es lo primero que viene para usted? La memorización del versículo. Pero cuando usted lo
entiende, usted puede decir si es de acuerdo a la voluntad de Dios, es de acuerdo a la mente de Dios, es de acuerdo a los pensamientos de Dios, a los planes que Dios tiene para mi vida, porque Él tiene planes de bien para mi vida, porque sus pensamientos y sus planes son más grandes. Cuando usted le hablan de la voluntad de Dios, usted tiene que entender eso. Usted no puede repetir en su mente, la voluntad de Dios es buena. No, eso está bien, ya se lo sabe, pero usted tiene que ir al otro nivel. Usted tiene que vivirlo, usted tiene que romper. Este espíritu quiere que lo que usted ya tiene en su mente, bloquearlo ahí. Y usted tiene que querer. Esa es la manera como opera. Cuando usted entiende que el propósito de Dios, entonces dice propósito, y empieza a buscar en su mente significado, como un Google, significado, propósito, significado, versículo, conocimiento. Y cuando usted dice, pero ¿qué representa? Y cuando usted entiende, mi propósito es el destino, es la predestinación a donde Dios me quiere llevar, es ver lo sobrenatural de que Dios va a cumplir en mí. Ahorita leímos en Daniel que decía que le daba la revelación que Él mudaba los tiempos. Y yo no sé si usted ha pensado, cuando usted tiene una situación difícil, bueno, quién sabe cuándo será ese cuándo que Dios me va a bendecir, pero mi Biblia dice que Él muda los tiempos. Si usted lo cree, usted podría levantar una oración hoy y decirle, Señor, muda los tiempos, Señor, haz algo sobrenatural. Pero cuando usted no lo cree, usted sale de acá, sí, Dios me va a bendecir, pero será en el tiempo de Dios, Dios hará, pero en el aceleramiento de Dios, Él muda los tiempos. Cosas que usted decía hace 5 años que las iba a vivir en 10, pues ya pasaron 10 años y resulta que tampoco las ha vivido. O se le pasaron los tiempos o no está alineado a su voluntad. Y Dios no quiere que usted pierda el tiempo en eso. Cuando usted entiende eso, usted dice, claro, si Dios no quiere que yo pierda el tiempo, si Dios quiere que yo reciba mis bendiciones, si Dios quiere acelerar el tiempo, entonces ¿en qué estoy? En el propósito de Dios. Si ve que no es un significado, es entender lo que Dios tiene para su vida, pero usted tiene que desmenuzarlo en su espíritu y tomar decisiones para que la palabra de Dios sea certera en su vida, para que la palabra de Dios penetre, para que sea la influencia no del espíritu de Grecia, no del espíritu del mundo, no de lo que dicen las noticias, no que todos tenemos que hacer lo mismo, sino del espíritu de Dios que viene sobre mi vida y me dice lo que yo debo hacer en un tiempo determinado, con quién lo debo hacer y cómo lo debo hacer. El mundo me dice que yo tengo que hacer infinidad de filas para tener una cita médica, pero a mí Dios me dice que Él es la fuente, que Él es Jehová Rafa, que Él me sana. ¿Hasta dónde tú le puedes creer? ¿Hasta dónde tú le puedes llevar? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida esta noche. Dice, para cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se tiene que quitar el velo. Por eso usted no logra ver más allá de lo que el Señor dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diga conmigo, yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Pero cuando usted dice eso, mire ese versículo hasta ahí, usted dice, uy, ya tengo puesto ministro competente. ¿Pero qué representa eso? Señor, revélame. Tengo que ser competente, tengo que ser diligente, tengo que ser astuto, tengo que crecer, tengo que buscar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué significa? ¿Y un ministro qué es? Uno que sirve. ¿Qué tengo que hacer? No de la letra, dice la palabra de Dios, no de lo que acabamos de leer literal, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y cuando no entendemos eso, usted podrá llenar libros y libros y libros de cosas que escuchen mensajes, de cosas que le dicen, pero lo más importante
No es que se quede en letras, es que es viva en el Espíritu. Esto usted lo tiene que haber entendido por revelación. Esto usted lo tiene que haber entendido porque su espíritu tiene que salir de ese cautiverio. El espíritu del hombre, recuerde que yo le dije al principio, hay un espíritu que es el espíritu de Grecia, que quiere venir a tenerlo suprimido, lo quiere tener allí en cautiverio, quiere que usted no desate las bendiciones de Dios, quiere que usted no las encuentre, quiere que usted las pierda. Y cuando usted entiende